¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto para mí también, muchas gracias por charlar un rato con nosotros. Bueno, es como dos trenes que avanzan en direcciones opuestas, uno sabe que va a haber un enfrentamiento, pero qué tan homogénea está la UOM, no, la UOM, la CGT en este momento? Aparentemente poco y nada, ¿no? Sí, la CGT en realidad se renovó el 5 de octubre pasado. Hay un claro predominio en la conducción, en los principales cargos del sector dialoguista, el sector más moderado, pero de todas formas no quiere decir que se hayan eliminado las tensiones, ¿no? De por sí, lo que está pasando hoy, como lo refleja en la nota que salió en Infobae, es que uno de los miembros de la ala dura de la CGT, que es también uno de los principales exponentes del sindicalismo kirchnerista, que es Abel Furlan, el Ujú. líder de la UOM, decidió convocar por su cuenta, sin el aval de la CGT, a distintos sindicatos a una reunión para el miércoles próximo a las 4 de la tarde en la sede acá de la calle Alsina, la sede de la UOM, para promover un paro con movilización que tendría lugar en febrero, cuando comienza el debate en el Senado de la reforma laboral. Entonces, lo que estamos viendo es un poco un clásico del sindicalismo, como a partir de distintas estrategias que están obviamente teñidas por la política, hay sectores de la CGT que empiezan a diferenciarse en una maniobra con muchos aires de ruptura, eh, que de todas formas no hace falta que se formalicen, porque la CGT en la práctica hace décadas que está partida y que ensaya una suerte de convivencia bastante forzada que termina siendo siempre, termina detonando en este tipo de crisis o de conflictos, ¿no? Claro, claro. Así que esto va a ser una acción para marcar una diferencia importante con el sector dialoguista. ¿Y qué, digo, el peso de los gremios ha cambiado mucho porque ha cambiado la economía, no solo en Argentina, en el mundo, entonces lo que antes era muy poderoso ahora no lo es? ¿Cuáles son los gremios poderosos en términos de movilización, de trabajadores, de peso en la economía real? Es que en realidad me parece que el fenómeno de hoy es que justamente este sindicalismo, a diferencia del sindicalismo de la década del 60, del 70, del 80, aún de los 90, es un sindicalismo degradado, ¿no? Ujú. Con problemas de legitimidad, porque obviamente a partir del hecho de que hay un 45% por lo menos de informalidad Claro. en el mercado laboral, eso te habla de un montón de trabajadores que están fuera de la órbita de los sindicatos tradicionales, Ujú. que no solamente no aportan al aparato sindical para financiar el aparato sindical, sino que tampoco le responden. Entonces, estamos hablando de una CGT que tiene una marca con mucho peso, Con aunque historia. en realidad, claro, mucha historia, pero el efecto que tiene es, desde el punto de vista político, inclusive desde el punto de vista de la, del poder de fuego, es muy reducido, ¿no? Ujú. De por sí, acordémonos que hace bastante que la CGT le ha hecho paros, obviamente, a Macri, a Cristina Kirchner, zafó a Alberto Fernández, pero los paros que hizo, aún en el gobierno de Cristina Kirchner, que Hugo Moyano lideraba una variante opositora de la CGT, tampoco ocasionaron ningún efecto concreto. Ujú. En esto, acordate, la década, éramos muy jóvenes nosotros, pero en la década del 70, la UOM, liderada por Lorenzo Miguel, Claro. sacaba a sus metalúrgicos y a otros gremios afines a la calle y, por ejemplo, lograron tumbar al ministro de Economía del Rodrigazo, famoso Celestino Claro. Rodrigo, Claro. porque el gobierno se negaba a homologar un aumento del 100% de los metalúrgicos, Ujú. y con todo ese suerte de ejército de trabajadores muy disciplinado, muy verticalista, lograron tumbar a un ministro de Economía e inclusive a López Rega, ¿no? Que era el Claro, gran claro. enemigo en ese momento Sí, político de Lorenzo Miguel. Entonces, digamos, de ese momento a hoy pasó una eternidad claro, y obviamente lo que pasó es un cambio estructural de la economía y del mercado laboral en la tal Argentina, cual. en donde por supuesto el peso que tienen hoy los trabajadores formales en relación de dependencia, aportantes al sistema, es muy reducido. Entonces,
Obviamente que también tiene que ver con un sistema sindical donde vos tenés liderazgos anquilosados, con muchos dirigentes que tienen un promedio de edad de 75 años, que están sostenidos hace 30, 40 años gracias a un sistema que me parece que ya a esta altura es muy poco virtuoso, de reelección perpetua, con una suerte de brecha enorme que se abre entre estos dirigentes que están en las cúpulas, atornillados a sus puestos, y las bases, que tienen quizás obviamente tienen otra mentalidad, otro concepto de lo que es el poder, de lo que digamos de la disciplina que tiene que tener o que debería tener. Entonces esta rebeldía que tiene hoy, me parece que es muy saludable la sociedad y también por supuesto los trabajadores, gran parte del mercado laboral, muy joven, es lo que está provocando también una crisis, una especie de implosión en el sindicalismo, claro, ¿no? Donde hay muchas rebeldías internas de cuadros intermedios que están empujando hacia arriba para tratar de llegar a un primer plano. Los que están arriba, atornillados desde hace décadas, están tratando de resistir como pueden, y hay unas bases en un estado muy efervescente que en muchos casos no se sienten representadas por sus líderes. Vos fíjate que hace mucho tiempo ya que las elecciones sindicales, esto nunca se dice porque tampoco hay forma de verificarlo, pero el comentario más común que hay en el ambiente sindical es que los líderes sindicales, en esta tanda de elecciones que hubo el año pasado, que vamos a tener también ahora en 2026, es votado quizás por un 15 o 20% no del padrón de afiliados, ¿no? Claro, hay una indiferencia. Claro, no van a votar. Entonces, entonces hay un problema, una flojedad de papeles en la práctica. No es un tema de legalidad, sino de legitimidad. Tal cual. En la representatividad que debería tener un líder sindical o un líder de cualquier institución. Entonces, por eso creo que es un momento complicado porque ahora están afrontando el debate por la reforma laboral, en donde el sector dialoguista, la mayoría de la CGT, está apostando a una negociación nuevamente para tratar de eliminar algunos artículos considerados perjudiciales para los trabajadores y el poder sindical, o modificar o eliminar algunos artículos en una negociación que también es de muy difícil pronóstico que puede llegar a suceder. A ellos les dicen, el sector más político del gobierno, que quieren llegar a un acuerdo, que quieren conformarlos como para poder tener más avales en el Congreso para votar la reforma laboral, pero obviamente no tienen garantías. Claro. Y frente a esto hay otro sector que obviamente está muy teñido por los intereses políticos y por la interna del peronismo, que está empujando a la CGT, o tratando de empujar a la CGT a un plan de lucha muy duro contra la reforma laboral. En un año, no olvidemos tampoco, en un año donde también se va a tener que definir la interna del peronismo para las elecciones del año que viene. Entonces, hay todo un caldo de cultivo en donde se mezcla todo, el problema del sindicalismo en general, el problema de cómo está armado la CGT, con un equilibrio de fuerzas muy, muy inestable, y obviamente lo que tiene que ver con las cuestiones netamente económicas, de algunos perjuicios, digamos, que trae también este modelo económico, y obviamente el componente político que decía recién, el componente político electoral. Entonces, bueno, en todo ese combo, la CGT está en un dilema complicado, ¿no? Y Ricardo, muy abuelo de pájaro, por supuesto, ¿cuáles serían los puntos de la reforma que afectarían directamente a los sindicatos, si tenés esa información? Sí, por supuesto que la tengo, porque lo sigo muy de cerca y digamos, es un tema que está bastante a la vista, ¿no? Mira, el gran punto en discusión, que es el que aterroriza a la CGT, es el mismo que cuando llegó Milei al gobierno lo introdujo en el DNU 70, a comienzo de su gestión, y que también provocó el gran terror de los sindicatos, que son las cuotas solidarias. Claro, las cuotas solidarias son esos aportes compulsivos pactados en los convenios colectivos entre empresarios y sindicalistas, que en realidad la característica es que se le descuentan tanto a los afiliados como a los no afiliados a los sindicatos. Entonces es una fuente de recaudación fenomenal. Automática, en realidad lo que quiere, ¿no? Exactamente. Cuando están los convenios colectivos es como si fuera una ley que rige en la actividad, por lo tanto ningún empresario puede zafar de pagar ese aporte.
de girar esos aportes. Entonces, es toda plata que va directamente al sindicato. Claro. Hay sindicatos que, la mayoría, digamos, se financian gracias a este recurso, y lo que quiere hacer el gobierno, ya desde que empezó el 10 de diciembre de 2023, que es una idea de Federico Sturzenegger, es limitar el pago de estos aportes. En principio, la idea original era que se explicitara que para que se descontara esta cuota solidaria tenía que haber un consentimiento explícito del trabajador. Sí. Esto era una bomba neutrónica para los sindicatos, claro, porque implicaba ir laburante por laburante preguntándole, ¿vos querés tratar de convencer a cada uno de que tenía que darle plata al sindicato, claro, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Muy utópico. Entonces, exactamente. Entonces ya en su momento, este punto del DNU 70 fue también parte de la Ley Bases, la primera versión de la Ley Bases, y fue uno de los 42 artículos que se eliminaron de la Ley Bases vía la gestión de Miguel Ángel Pichetto, por pedido de la CGT, para facilitar, para garantizar la sanción de la Ley Bases, que fue lo que sucedió. Claro, sacrificaron eso en parte para como una de las cosas para... Ese entre otros puntos. Entonces, bueno, ahora con la nueva reforma laboral, el año pasado volvieron a la carga con ese punto, en donde, si bien no es la misma fórmula, pero también hay un condicionamiento fuerte a los aportes de estas características, la cuota solidaria. Entonces, bueno, obviamente lo que quiere la CGT es eliminar o atenuar lo máximo posible, para que siga existiendo este sistema de financiamiento. Hay incluso ideas dentro del gobierno, entre el ala moderada y el ala más dura, acerca de cómo podrían ser esos cambios. En el gobierno dicen que estarían dispuestos a darles a la CGT lo que quieren, que es la continuidad de las cuotas solidarias tal como están. Ese es uno de los puntos centrales, digamos, que se va a discutir a partir de la semana que viene. El otro punto, que tampoco es menor, que también estaba en el DNU 70, es la reglamentación del derecho de huelga en distintas actividades. Este es un punto que estuvo en el DNU 70, la CGT logra frenar el capítulo laboral del DNU 70 en la justicia. Sturzenegger repite este mismo artículo en el decreto 340, que era afectaba a la marina mercante, y termina metiendo con forceps el mismo artículo que había sido frenado en el DNU 70. También ese decreto 340 fue frenado por la justicia y vuelve a la carga Sturzenegger y lo vuelve a incluir en esta versión de la reforma laboral. Bueno, esto lo que hace es establecer categorías de un amplio listado de actividades, dos categorías: servicios, actividades consideradas esenciales y trascendentales. Las esenciales tendrían que mantener un 75% de servicios mínimos en caso de huelga, las trascendentales un 50%. Claro. Esto, según la CGT, va en contra de la legislación, los convenios internacionales, obviamente, limita el derecho de huelga y va en contra de los convenios incluso de la propia OIT en la materia. El gobierno dice que no, que se ajusta a lo que figura los convenios internacionales. Hay ideas también en danza como para poder atenuar de alguna forma este artículo. Algunos dicen podría sacarse el porcentaje, 50 y 75, y que quede eso un poco a criterio de la autorregulación de los sindicatos. Bueno, este es el segundo punto central que va a estar en discusión nuevamente la semana que viene. Claro, dos puntos muy importantes: la plata automática y restringir un poco el derecho de huelga a algunos servicios. Bueno, Ricardo, la verdad muy interesante, te agradezco muchísimo esta charla. Por favor, gracias a vos, Gustavo, un abrazo. Un abrazo. Estaba Ricardo Carpena, especialista en temas